Hola chicos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok chicos, Buenas noches. hola chicos, buenas noches. Entonces, para ir empezando, voy a terminar de aceptar a los demás. Si ya algunos anduvieron ahí por la plataforma, entonces ya se tuvieron que haber dado cuenta que el martes en la noche subí las notas de examen. Los que hicieron reprogramación, hasta hoy los recogí. Buenas noches. Entonces, probablemente ya mañana le suba las notas a los que hicieron reprogramación, ¿verdad? Que fueron dos personas, entonces para que lo tomen en cuenta, que por eso es que ustedes todavía no tienen las notas como tal, ¿verdad? Pero es porque lo hicieron el lunes, martes en la noche, yo martes no estoy en el CONED, ayer feriado, entonces pude pasar hasta hoy a recogerlos. Ok, chicos. Otros anuncios, bueno, los exámenes, igual tenemos que esperar a que nos den la fecha para entregárselos a ustedes y que ustedes lo revisen, ¿verdad? Dudas que tengan o cositas así, pues nos informan. Después, la otra semana, de lunes a viernes, tienen que estar yendo, yo sé que a algunos de ustedes les corresponde ir a las pruebas estandarizadas del MEP. Entonces, ahí a algunos les tocó la vez pasada, a otros les toca en este turno, pero de igual manera los profes también nos turnaron justamente para ir a cuidar examen. A mí me toca cuidar examen. El lunes 6, ahí se me fue un dedazo, les puse 9 y 9, pero no, es el lunes 6 y el jueves 9. Y eso implica que, sí, indiferentemente con los grupos que tenga, de pierdo clase el lunes, pierdo clase jueves, entonces y de la otra semana conmigo tendríamos solo viernes. Igual, ustedes saben que si se pueden conectar el viernes, pues bien, y si no, yo de igual manera pues grabo la clase para no irnos atrasando, porque si ustedes se ponen a sacar de cuentas, aunque vengamos saliendo del segundo examen, de ahí ya el tercer examen está encima también, ¿verdad, chicos? Entonces, para tomarlo por ahí en cuenta. Para esta semana, lo que tienen que hacer con respecto en la plataforma es una situación problema 4. Son 4 situaciones problemas, o sea, ya está la última, ¿verdad? Situaciones problemas no valen puntos, pero sí es importante, ¿verdad? Que las hagan para que ustedes digan, mira, cómo se saca el promedio, o también llamado media aritmética, cómo se saca tales y tales cosas, ¿verdad? Igual, aunque sea formativo, yo siempre lo reviso por ahí, ¿verdad, chicos? Entonces, si ya cada quien vio su nota de examen, excelente, y si no la ha visto, entonces ya después en un chancecito se van a la plataforma y se fijan lo que sacaron. Este segundo examen y el tercer examen valen 25% cada uno, entonces les puse la nota de lo que sacaron en porcentaje, que es lo que suma completo para la nota final, ¿verdad? Entonces, para que no se asusten de que uy, ¿por qué tengo tanto? Ese tanto es de nota o ese tanto es de porcentaje, es un porcentaje de 0 a 25. ¿Ok? Lo que entra en el tercer examen, acá, perdón, igual voy a generar una nueva presentación para que igual no quede pesada y lo subo en la plataforma como apuntes de las sesiones virtuales igual para el tercer examen. ¿Qué nos corresponde estudiar para ese tercer examen? De la página 298 hasta la 424 del libro, que eso corresponde a todo el tema de estadística y probabilidad, ¿verdad? Si algunos tienen la calcu negra con tapa blanca, hay muchas cosas de estadística que saca esa calculadora así como del éxito, ¿verdad? Y a los que no, pues sí, nos toca sacar unas cositas manual, ¿verdad? Igual nos ayudamos a hacer las operaciones con la calcu, digamos, la gris, ¿verdad? Pero la calcu negra con tapa blanca, usted le ingresa los valores y ella le tira todo y usted literalmente agarra lo que necesita, ¿verdad? Igual la Calcugris saca apenas como 3, 4 cositas y el resto sí hay que sacarlas manual, ¿verdad? Entonces, chicos, la primera parte, por decirlo así, del tema de estadística, sí es un poquito teórico, entonces sí me van a ver explicando un poquito, bueno, un poquito no, bastante teoría, ¿verdad? Sí necesitamos saber qué es una variable o qué es una característica. En realidad es lo que yo quiero saber, lo que yo quiero investigar, qué quiero preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo llegar y decir ahorita, chiquillos,
en qué mes cumplen años y empiezan a decirme unos que en enero, otros en febrero, marzo o demás. En este caso, mes de cumpleaños es una variable, ¿verdad? Lo que yo quiero saber. Si yo digo, no, chiquillos, en este caso yo quiero saber las edades de cada uno de ustedes, entonces ya ustedes me van respondiendo, no sé, tengo 20 años, 30, 42, 53, no sé, ahí cada uno, ¿verdad? Verá la edad, pero digamos, esa es una variable, la edad en años o como a veces nos dan en el hospital el sticker, con años, con días, con meses y si se puede como hasta horas, ¿verdad? Que en el seguro nos dan como todo detallado a nivel de edad, pero igual eso es una variable, qué sé yo, quiero saber el restaurante preferido de mis estudiantes, el equipo de fútbol y demás. Entonces, eso, justamente eso que yo quiero saber o que quiero investigar es la variable. La variable se nos puede dividir en varias opciones. Sí, se nos puede dividir en una variable cualitativa o en una variable cuantitativa. Cualitativa suena a cualidades, ¿verdad? Y cuantitativa, la palabra cuanti viene de números. Entonces, vean así, cualitativa, por decirlo así, todo lo que yo pueda responder en palabras, qué sé yo, mes en el que cumplo años, puedo preguntar, no sé, me topo a la calle a X persona y le digo, ¿hasta qué grado, llegó usted? Llegué hasta séptimo, llegué hasta octavo, llegué hasta undécimo, ¿verdad? O sea, no estoy respondiendo en palabras. En cambio, para cuantitativa yo puedo llegar y consultar, qué sé yo, cuántas mascotas tiene cada uno de ustedes. Ah, no, profe, yo no tengo, ok, estoy en cero. Profe, yo tengo una mascota, dos mascotas, tres mascotas, 10 mascotas, ¿verdad? Estoy respondiendo numéricamente. Entonces, ven que son esas dos variables, cualitativa cuantitativa. La cualitativa, que es todo lo relacionado a cualidades o lo que yo les pueda preguntar a ustedes y que la respuesta sea automáticamente solo palabras, esa se va a dividir en dos partes. O sea, voy a tener una variable cualitativa nominal y también voy a tener variables cualitativas ordinales. ¿Qué significa que sea nominal? ¿Qué significa que sea ordinal? ¿Verdad? Entonces, una cualitativa nominal, no importa el orden. Yo puedo llegar y decir, chiquillos, necesito saber el color favorito de ustedes. Ok, ustedes me responden en palabras, o sea, estamos hablando de quali, ¿verdad? Pero no afecta, por decirlo así, si yo respondo primero el rojo, otra persona el negro, el azul, el blanco, el rosado, no sé, digamos, no importa la respuesta del color, pero no tengo un orden en específico, ¿verdad? Entonces, todas esas que ustedes respondan en palabras sin orden en específico es nominal. Por ejemplo, fruta favorita. Ustedes empiezan a decir qué les gusta y no hay como un orden en específico. Para la cualitativa ordinal, y ven que su nombre dice así como orden, aquí ya sí, digamos, sí tengo que tener mucho cuidado con el orden. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir a un niño de escuela, ¿en qué grado está usted? De usted va primero, pues obviamente a primer grado, segundo grado, tercer grado y así sucesivamente hasta que lleguemos a quinto grado. Yo no salgo del kinder y entro de una vez a sexto, después me devuelvo a tercero, después me paso a segundo, me voy a primero, me voy a quinto y me devuelvo a tercero. No, ¿verdad? Nosotros llevamos un orden en específico, ¿verdad? Otro ejemplo de cualitativa ordinal. A veces cuando vamos al súper o tenemos algún servicio, no sé, digamos, de comidas, no sé, algún servicio X por ahí, a veces al final nos hacen como una encuesta y nos preguntan, ¿qué tan satisfecho se sintió usted con el servicio de electricidad, por ejemplo? Y ven que a veces nos dan varias opciones, nos dicen excelente, muy bueno, bueno, regular o malo, por ejemplo. Entonces ahí no más o menos, yo creo que está bueno, yo creo que es regular, yo creo que es muy malo. Pero si ustedes notan, aunque sea una pregunta de marcar, por decirlo así, lleva un orden. Yo no le voy a preguntar a usted cuál es la opinión con respecto a cierto producto o a cierto servicio y le digo, pésimo, excelente, más o menos. No, ¿verdad? A nosotros nos dan un orden, ya sea que vaya del orden excelente al más malo, pero digamos, ahí como que vamos bajando o viceversa, ¿verdad? Que más bien yo diga malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Indiferentemente yo vaya en un orden de excelente a malo o de malo a excelente, pero véanlo así, lleva un orden.
Por ejemplo, las variables cuantitativas, que todas son relacionadas a números, yo puedo preguntarles a ustedes cuántas mascotas tienen o cuántos hermanos tienen, cuántos hijos tienen, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, bueno, yo tengo cero, tengo uno, tengo dos, tengo tres. O sea, ustedes me van a responder con números, sí, pero esos números son exactos. Yo no voy a decir, tengo 1.2 mascotas. O sea, no, ¿verdad? Tengo o una mascota o tengo dos mascotas, pero 1.2 no lo tengo. O cuántas materias llevan ustedes matriculadas en el CONET. Está bien, yo puedo decir, tengo una materia, tengo dos materias, tengo tres, tengo cuatro, o llevo las seis, por ejemplo. Está bien, pero en específico ustedes no me van a decir, no, profe, es que yo llevo 2.8. No, ustedes llevan o dos o llevan tres, pero yo no llevo una materia ahí como a medias, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo pueda responder en números, pero que esa respuesta a nivel de números sea solamente números exactos, es discreto. Por ejemplo, número de personas que se matricularon para séptimo año en el CONED. Ok, no importa el número que sea, pero todos son exactos. Cantidad de carros que pasan en una hora al frente de mi casa. Yo no veo ahí tres cuartos de carro pasando al frente de la casa. O cantidad de libros que he comprado para poder estudiar. Yo no he comprado un libro a la mitad o no, ¿verdad? En cambio, las cuantitativas continuas aceptan números pero es que se llama continuo, o sea, acepta de todo, parejo, así, corrido. Yo puedo llegar y decir, el peso de una persona está bien, ve, cuando nosotros vamos a consulta o nos queremos pesar por otros medios, de ahí si pesé una cantidad exacta de kilogramos, pues excelente, pero eso pasa poco, ¿verdad? Siempre pesamos tanto, coma tanto. O la estatura. La estatura a veces decimos, de no, es que yo mido 1,64 m, o a veces decimos 1,64 metros, está bien, un metro exacto y sí, los 64 centímetros, pero digamos, no es un otro metro exacto también. El peso, o cuando nos dicen, vamos a preparar una receta, ok, traiga tres huevos, ahí sí, digamos, los tres huevos son exactos, completos, discretos, pero si yo digo, no, tráigame 2,5 tazas de harina, entonces ya ahí lo tengo continuo, ¿verdad? Entonces, cuantitativa, discreta, todo lo que yo pueda responder numérico, pero numérico con valores exactos. Número de hermanos, número de carros, número de lapiceros que tengo una cartuchera, o sea, todo lo que usted pueda contar, como cuando estábamos en la escuela, que no conocíamos los decimales, ni nada de ese asunto, ni las fracciones, ni nada, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea contable absolutamente en números enteros o números exactos es discreto. Si esa situación acepta tanto números exactos como decimales, es continuo. La temperatura, saben, yo le puedo tomar la temperatura al niño y decir, tiene 38 grados, tiene 39 grados, ok, puede caer en un monto exacto, sí, pero si yo le tomo la temperatura, yo puedo decir, mira, el niño tiene 38,5 de calentura y lo hemos encontrado las medidas así, entonces ven que en ese caso sería continuo. En estos casos, a veces nos dan justamente un caso, nos dan justamente una situación y nosotros tenemos que analizarla toda. Por eso es que a veces esta materia es un poquito más llevadera, por decirlo así, porque es mucho de saberse la teoría estadística, pero también desde nuestra parte de análisis y ven que en noveno se ve estadística, en octavo, en séptimo, entonces ya traemos una idea. Nos pueden dar un caso, una situación, ¿verdad? De un caso de investigación como tal y nos empiezan a preguntar, de este caso, ¿quién es la población? ¿Quién es la muestra? ¿Cuál es la variable? ¿Qué datos puedo sacar por ahí? Entonces, yo necesito saber qué es la definición de población, de muestra, de variable y todo eso, para que cuando nos den un caso en específico, yo pueda determinar, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, población. La población siempre va a ser el grupo grande. Yo puedo llegar y decir un ejemplo típico de población, todos los estudiantes matriculados en el CONET. No importa si en séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, si lleva todas las materias, si lleva la mitad, si lleva una, pero digamos, todos los estudiantes que se matricularon en CONET es la población. O por ejemplo, todos los hogares del país. Cuando nosotros hacemos un censo, yo no voy ahí a algunas casas, no, se supone, ¿verdad?
que en el censo va parejo todo el mundo, ¿verdad? En cambio, una muestra es un subconjunto de la población y algo muy típico. Vea que cuando nos vamos a hacer exámenes de sangre o de laboratorio cualquiera, nos dicen, traiga una muestra, como le vamos a tomar una muestra. Vea que nos sacan apenas un poquito de sangre, no nos sacan toda la sangre que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? No, es apenas una muestra, es un poquitito. Véanlo así, un subconjunto, o sea, es una parte de la población, o sea, una parte del total, del grandote. Por ejemplo, si en población tenía a todos los hogares del país, en una muestra pueden ser, por ejemplo, todos los hogares de Heredia. Ya no me centro en las otras provincias, porque es demasiado. Imagínense en hacer, o sea, cuánto dinero se genera en un censo. Que quiere entrevistar a todo el mundo, ¿verdad? Que hay que aplicárselo a toda la población. A que yo haga una entrevista, ¿verdad? O un pequeño censo solo a los que viven en Heredia. O que yo diga, necesitamos saber la opinión de todos los estudiantes del CONED en X tema. Ok, si yo digo a todos los estudiantes, estoy hablando de población. Pero si yo digo, no, es que ahorita me interesa saber la opinión de ese tema, pero solo con los estudiantes de décimo. O, por ejemplo, décimo y undécimo, que ya van casi que de salida. Ok, no importa que yo tome dos niveles, pero vean que no estoy tomando a todos. Entonces, eso sería un ejemplo de muestra. Fuentes de información van a ser información primaria, información secundaria. ¿A qué nos referimos con información primaria? Cuando yo obtengo de manera directa esa información. Por ejemplo, si yo quiero saber, eh, no sé, se me ocurre, quiero saber el mes de cumpleaños de mis estudiantes, entonces yo voy y le pregunto a cada uno de ustedes, chiquillos, ¿en qué mes cumplen? Entonces, si yo la información esta la obtengo de manera directa, es primaria. Pero si yo necesito saber igual, por ejemplo, el mes en que cumpleaños, y yo no se los pregunto a ustedes, qué sé yo, voy al CONED y tomo los expedientes o tomo documentación, ¿verdad? Y empiezo a revisar los documentos para ver en qué mes cumplen ustedes años, ya eso sería una información secundaria. ¿Por qué? Porque se le hace un expediente, entonces, en el momento en que se toma la información del expediente, o sea, de ustedes a expediente, por decirlo así, eso es información primaria. Pero si yo consulto esa información primaria, o sea, yo consulto al expediente y ya digo, ah, mira, María cumpleaños en enero, entonces es obtenida de otra información como tal, esa es secundaria. Esto es como cuando a veces nos dan un chisme. Si viene de la persona de manera directa, yo digo que es una fuente primaria, pero si fulanito le contó a fulanito y ese fulanito me contó a mí, ya eso es una información secundaria. O sea, ya el teléfono chocho es secundaria y más, ¿verdad? Representaciones tabulares. Bueno, hay que saber a veces cómo se generan estas tablas, porque en exámenes pasados, por ejemplo, nos han dado una tabla media hecha. Entonces nosotros, qué sé yo, ah, me falta este cuadrito, me falta este cuadrito, entonces nosotros tenemos que completarla. O puede ser, ¿verdad? Que ya venga una tabla hecha por completo y nos empiecen a preguntar cositas por ahí, ¿verdad? Como, ay, mira, quién tiene más de tal cosa, quién tiene menos, o cuántas personas participaron de la encuesta, que igual para nosotros eso es como un poco evidente, ¿verdad? Por eso es que este tema es un poco como más de lógica. Entonces, una representación tabular de ahí, que la información no venga como suelta, porque yo ahorita puedo llegar y decir, chiquillos, díganme el mes en el que ustedes cumplen años. Entonces, el estudiante uno me dijo que cumple en enero. El estudiante 2 me dijo que cumple en junio. El estudiante 3 cumple en agosto. Y ahí puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Pero si yo tengo la información toda desordenada, imagínense, ¿qué es mejor? Bueno, ya cuando yo tenga toda esa información desordenada, ¿verdad? Conforme voy recibiendo las respuestas, las voy anotando, entonces yo ya puedo de manera más ordenada hacer una tabla, por ejemplo, decir enero y cuántos estudiantes cumplen en enero. Por ejemplo, para ir como en orden, en febrero, cuántos estudiantes en febrero y así sucesivamente. Pero ven que la información se ve más ordenada. Es la misma información, qué sé yo. Ustedes de décimo son casi 120 estudiantes. Imagínense que les ponga, no sé, algo muy simple, esta pregunta, ¿en qué mes cumplen años? De yo tener
120 datos así, de la información se va a perder, se va a enredar uno. ¿Qué es más fácil? Resumir esa información, ya sea en una tabla o dependiendo, puede ser en un gráfico también, ¿verdad? Entonces, las tablas, como les digo, ¿cómo puedo yo entender o interpretar una tabla? Por lo general, la tabla tiene que llevar una numeración arriba, si somos súper estrictos en la parte estadística, sí tiene que llevar como tabla número uno, tabla número dos, tabla número tres, ¿verdad? A nivel con él no somos tan estrictos en eso. Que el título sí tiene que ser súper claro, ¿verdad? Que yo, aunque no sea la persona que apliqué la entrevista o que apliqué la encuesta, pero yo con solo leer el título, yo ya entendí de qué se trata la información, ¿verdad? Entonces el título tiene que venir muy detallado. Por ejemplo, número de años de experiencia en la educación de una muestra aleatoria de 170 docentes de primaria encuestados en el año 1998. Yo sé que el título está un poquito grande, pero cuando yo empiece a ver la información de la tabla, yo voy a entender qué es lo que me están representando ahí. Años de experiencia, bueno, yo puedo ver y ven que esta tabla está súper clara, sepamos o no sepamos de estadística, pero quienes tienen o han trabajado de 0 a 5 años han sido 44 profesores. O cuántos han trabajado de 5 a 10 años, 63 profesores, ¿verdad? O de 10 a 15 años, 46 profes, de 15 a 20 años, 16 profes, de 20 a 25 años, un profe. ¿Cuánto decía aquí? Se entrevistó o se le aplicó, ¿verdad? Esta encuesta a 170 docentes. Si mi tabla está bien hecha, o sea, si yo resumí esa información de manera perfecta, indiferentemente de la cantidad de docentes que haya por este sector a nivel de años, si yo sumo, me tiene que dar siempre el total, ¿verdad? El total de docentes o personas que le aplicamos la encuesta. Son 170, de a la hora de sumar me tiene que dar 170 también. ¿Qué pasa si no me da 170? La tabla está mal hecha. O puede ser que tal vez de esos 170 una persona no respondió, entonces ya altera, ¿verdad? Ya altera lo que es la información. La parte estadística es muy bonita, pero cuando uno hace las tablas hay que tener, chiquillos, una delicadeza en un montón de cosas, ¿verdad? Que si son 170 me tienen que cerrar 170 y no 164, por ejemplo. No, me faltaron un montón de personas por ahí. Las tablas pueden venir con esta columna que aquí dice el número de docentes, pero en la parte estadística formal eso es frecuencia absoluta. ¿Qué es frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite ese dato. O sea, cuántas veces en la información que yo tomé encontré personas de 0 a 5 años de experiencia. Encontré 44 veces ese rango de respuesta. Entonces voy a tener 44 docentes que su experiencia es de 0 a 5 años, ¿verdad? Entonces, esta primera columna puede venir así como tan linda como número de docentes, número de estudiantes, cantidad de carros, cantidad de mascotas, dependiendo de la situación que estemos trabajando. Y la tercera va a corresponder al porcentaje. Si vienen ambas, como en este caso, pues excelente. Yo puedo ver cuántos profes hay por cada rango y cuál es su correspondiente porcentaje. Puede ser que solo aparezca esta columna, ¿sí? Si solo aparece la columna de número de docentes, yo igual entiendo, mira, 170 personas entrevistadas, en esta cantidad hay muchas personas, en esta hay pocas personas, ¿verdad? Yo puedo decir, de ahí, no, es que aquí la mayoría ya tienen ratillo de trabajar, mira, y la mayoría, ¿verdad? Que son 46, en este caso, la mayoría de personas han trabajado de 10 a 15 años, pero, por ejemplo, de 20 a 25 años de ahí solo tengo una persona, o sea, tengo muy poca gente con mucha experiencia, por decirlo así. Entonces, con solo esta tabla nos defendemos. Puede también que venga solo la tabla de porcentaje y número de docentes, no, pero tampoco pasa nada. Igual se entiende que si hay alguna situación con más cantidad, con menos cantidad, por lo mismo. Sabemos que el porcentaje siempre nos va a sumar 100 indiferentemente de lo que venga acá, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, profe, yo estoy construyendo la tabla desde cero, entonces usted revisa si lo sacó bien para que le sume 100, ¿verdad? Igual, aunque yo no tenga esta columna, yo puedo observar de aquí quién tiene más, quién tiene más, quién tiene menos.
A veces, como les digo, nos dan una tabla media incompleta, tal vez nos dan la frecuencia absoluta y nos piden el porcentaje. Profe, que cómo calculo el porcentaje si viniera incompleta la tabla por ahí con esta formulita que yo les anoté aquí a la par. El porcentaje se calcula tomando la frecuencia absoluta, que en este caso sería cada uno de los docentes que tengo por situación. Ese dato lo divido entre el total de personas con las que estamos trabajando, que en este caso sería 170, y lo multiplico por 100. Aquí, porque en esta tabla ya están dadas, pero si no estuviera, ¿cómo sé yo que es 25,88? Tomo la frecuencia absoluta de ese mismo caso, ¿verdad? O sea, tomo 44, lo divido entre el total, que es 170, y lo multiplico por 100. Anoto es, van a haber casos en los que el porcentaje es exacto, qué sé yo, me hubiera dado 25 cerrados o 26 cerrados, y van a haber otros casos en los que me va a dar con decimales. Si me da con decimales, de ahí no importa, pueden anotar uno o dos decimales. Si quieren anotar, no sé, 5 decimales, pues anotan, pero trabajar un decimal o dos decimales es más que suficiente. Igual, como para el caso de revisar, la frecuencia absoluta siempre nos tiene que dar el total de personas. Eso va a variar dependiendo de la tabla que más estemos trabajando. Como son 170, de 170 personas. Si yo quiero aplicar una tabla, ¿verdad? Una información para acomodar la información en tabla de los estudiantes de décimo del CONED, de esto me va a sumar más o menos 120. De ustedes son como 117, si no me equivoco, pero digamos el monto tal cual. Y porcentaje siempre nos va a sumar 100. Representaciones gráficas, sí podemos tener por ahí. Acá sí es de fijo que no vamos a tener que hacer una gráfica. Una tabla puede ser que sí nos toque hacerla o por lo menos rellenarla. O sea, que la tabla venga a medias. Una tabla sí es como más fija, pero un dibujo no vamos a hacer ni un gráfico de barras en un examen, tampoco vamos a hacer un gráfico circular o un gráfico de otro tipo. O sea, hacerlo como tal no, pero sí lo necesito entender porque sí me pueden dar ya el dibujo hecho como tal y quién tiene más, quién tiene menos, quiénes son iguales, o me pregunten lo que me pregunten. Igual, los gráficos también se enumeran, como les digo, la estadística como tal es una pincelada a nivel de colegio. Si fuéramos más estrictos con la estadística, hay que ponerle muchísimo, muchísimo detalle. Y se los dice una profe que su tesis es de estadística y da estadística en la U, ¿verdad? Entonces, para mí estos gráficos son como, ¿verdad? Son como feillos, pero a nivel cole son muy, muy simples. Qué sé yo, gráfico uno, gráfico 2, ¿verdad? El título igual, aunque sea un gráfico, el título tiene que venir súper claro, súper detallado, porque aunque nosotros no hayamos hecho el gráfico, con solo leer el título nos tiene que quedar claro de qué se está tratando la información. Vean, por ejemplo, acá, provincia de residencia de una muestra aleatoria de 170 docentes de primaria encuestados en 1998. Vean a Limón, Punta Arenas, Guanacaste, Heredia, Cartago, Alajuela y San José, y vean acá. Tenemos hasta, viene de 5 en 5 hasta 60 y número de docentes. Ven que a nivel gráfico uno puede preguntar, ¿en cuál provincia hay más docentes? ¿O en cuál provincia hay menos docentes? ¿O habrán más docentes en Punta Arenas o en Cartago? O sea, yo puedo comparar hasta dos situaciones, ¿verdad? Entonces ven que es muy fácil, aunque esto sea muy, muy visual, yo puedo decir, no, es que en San José es donde hay más docentes. Acá yo puedo, digamos, ver como con más detalle o con más exactitud del valor, pues obviamente ahí estoy viendo el número exacto. Acá yo puedo más que todo comparar como quién tiene más, quién tiene menos, pero por ejemplo, si yo quisiera saber los docentes exactamente de San José, yo sé que se pasa una pizca de 55 y no llega a 60, pero ya aquí sí sería como una aproximación. Alguien puede llegar y decirme, "Ay, no, profe, yo creo que ahí va como 56". Ok, 56 está bien. Si alguien me dice, no, profe, yo creo que va como 57, y como no es una escala tan perfecta, o como si yo tuviera una regla así exacta en el momento para medirlo, qué sé yo, me responden 56 o 57, que todavía está bien, ¿verdad? No me van, eso sí, a responder que en San José hay 80 personas, porque yo les digo como 80 personas si la barra está como entre 55 y 60. O sea, no, dígame un número, ¿verdad? Que tenga sentido entre esas opciones, 55, 60. O, profe,
Entre Punta Arenas y Cartago, de ahí hay más profesores de Cartago. O cuál es la provincia que tiene menos profes, y en este caso, ¿verdad? Según este gráfico, Heredia. Entonces, sí entender el gráfico, ya sean barras horizontales, como este caso, o ¿cómo se llama? El gráfico típico, ¿verdad? Que podemos ver en muchos lugares, que más bien las barras son como así, ¿verdad? Que de igual manera se compara quién tiene más, quién tiene menos, o cuántas personas participaron en cierta categoría, que de igual manera se van. Aunque estemos acostumbrados a este tipo de barras, ¿en qué caso se usa este? Imagínense en esta misma información aquí. Yo tendría que escribir la palabra limón todo torcido. Imagínense en Guanacaste, la palabra Guanacaste quedaría súper, 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 súper torcida y mentiras que alguien va a leer esto así de torcido, limón, o alguien va a poner aquí Guanacaste. O sea, nos tendríamos que llevar una mera hoja, no, ¿verdad? Por lo general, cuando son de este tipo, que la barra va paradita, es qué sé yo, que yo diga, mira, ¿cuántas mascotas tienen los estudiantes de décimo del CONES? Bueno, cero mascotas, una mascota, dos mascotas, tres mascotas. O sea, cuando la información del eje horizontal es pequeña, ven que yo puedo tener eso sin ningún problema. Pero cuando la información es cualitativa, o sea, tengo palabras, de yo no voy a poner la palabra así toda torcida, o sea, nos va a dar tortícolis, no, que es más fácil para la lectura. Da igual, yo leo esto de izquierda a derecha, leo limón y veo hasta dónde llega su barra. Igual vengo leyendo de izquierda a derecha, leo Punta Arenas y hasta dónde viene su barra y así sucesivamente, ¿verdad? Es como para cuidar la parte estética también de la estadística. Si es un gráfico circular, igual. Si es un gráfico circular, que el título venga claro, ¿verdad? Provincia de residencia de una muestra aleatoria de 170 docentes acá. Entonces, esto siempre me va a completar un círculo. El detalle es que, para mi gusto, ¿verdad? Este tipo de gráfico yo no lo adapto mucho a un examen a menos que me lo tiren a colores. ¿Por qué? Porque este me lo tiren a color o me lo tiren a blanco y negro, ¿verdad? La copia típica, yo puedo entender quién tiene más, quién tiene menos. ¿Qué pasa con el gráfico circular o también conocido como gráfico de pasteles? Esto es mejor por color. ¿Por qué? Porque vean que la información no va a la par del gráfico. Yo puedo ver aquí las palabras de las provincias a la par de cada barra, tenga color o no tenga color, yo entiendo. Pero acá, ¿qué va aquí? O esto corresponde a cuál provincia o demás, como en este caso me dan todo a blanco y negro. Entonces, por eso es que a veces uno evita de ciertos gráficos a nivel de examen. Si yo pintara, por ejemplo, todo esto de amarillo, entonces aquí tiene que ir también amarillo para yo decir, ah, mira, aunque la información no esté escrita sobre el gráfico, pero yo entiendo que esta parte le corresponde a San José, por ejemplo. Si fuera, no sé, el otro pedacito, qué sé yo, este está todo pintado en celeste, entonces yo marco aquí celeste, entonces yo identifico, mira, este es de tal lugar, o por ejemplo, no sé, este verde es de Cartago, no sé, digamos, otro por ahí, este rojo o sea, todavía con colores, como les digo, la información no se pone aquí encima, sino por colores, entonces es más fácil de identificar. Porque perdón, mentiras que nosotros vamos a poner la palabra sobre cada uno de ellos. O sea, ojalá como yo, que escribo súper grande, San José, ya me salí, Alajuela, ya me salí, por ejemplo, Cartago, yo no voy a escribir esto torcido porque igual nos va a dar tortícolis. O Heredia, o sea, no, ¿verdad? Yo no escribo sobre él. Lo más que se puede aceptar, por ejemplo, escribir sobre él son los porcentajes. Qué sé yo, San José, digamos que San José sea un 31% de esta opción sí se puede poner encima. O que Alajuela sea un 27%, por ejemplo, o que Cartago sea un 12%. O sea, todavía estos numeritos uno dice, "Ah, está bien, ahí me la voy jugando, ¿verdad? Pero igual es saberlo entender, pero casi, casi que esperaría que un gráfico circular, no por la cuestión de colores, si se va a tirar a blanco y negro,
un gráfico circular, se hace, qué sé yo, a unas marcas horizontales, por ejemplo. Entonces aquí van a ir marcas horizontales. Qué sé yo, el otro, marcas verticales. Entonces aquí se hacen unas marcas verticales. Qué sé yo, Cartago es de puntos. Entonces, de puntos de todavía, entonces aquí me hacen unos cuantos puntos, qué sé yo, Heredia es de asteriscos, por ejemplo, entonces aquí me ponen asteriscos. O sea, todavía con una simbología así, uno lo identifica del gráfico con lo que usted tenga por acá, pero si no, es un poco difícil, como les digo, teniéndolo en blanco y negro. Si son gráficos de barras, bueno, las barras pueden ser separadas, como este o el que les hice hace un ratito, ¿verdad? Acá, que las barras eran separadas, o pueden ser con las barras pegadas. El gráfico de barras, que las barras son pegadas, se llama histograma. O sea, esto es un histograma. Un histograma, ¿para qué lo utilizo? Para variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque yo digo, como lo teníamos acá en la experiencia, mira, de 0 a 5 años tenía, por ejemplo, 44 docentes. Entonces va a venir una barra que represente de 0 a 5 años y la tengo que llegar hasta más o menos ahí calculando el 44 de personas. Vean la otra, termina en 5 y la otra empieza en 5. Por eso es que la barra tiene que ir pegada. ¿Por qué? Porque si esta barra iba de 0 a 5, la segunda va a ver de 5 a 10 con 63 personas. Por eso es que yo tengo aquí, termino en 5, automáticamente tengo que empezar en 5, por eso es que no queda un espacio entre barras. Entonces, de 5 a 10 hay 63 docentes. Ahí más o menos lo calculo y así me voy con las demás. Pero igual, yo puedo decir dónde hubo más gente, dónde hubo menos gente, si en alguna situación, no sé, estaba la misma cantidad de gentes. Entonces, este de arribita se llama histograma, por aquello, que ese sí se vio más en noveno. Y este de acá, este de abajito, se llama polígono de frecuencias. Se ve igual en noveno, pero como muy así pincelada, ¿verdad? Polígono de frecuencias. En realidad el histograma y el polígono de frecuencias van de la mano. ¿Por qué? Vean la barra de acá. De 0 a 5 dijimos que eran 43, creo que era. Entonces, en este rango, más o menos, de 0 a 5, no voy a tener una hora completa, pero igual interpreto de 0 a 5 y calculo más o menos la mitad y ahí pongo el punto. Lo voy a dibujar sobre este y ya me traslado a este. Entonces, si voy de 0 a 5, calculo la barra como a la mitad, aquí pongo el punto. De la siguiente, de 5 a 10, calculo como a la mitad de la barra, pongo el punto y así con todas las demás. Ya cuando esos puntos estén listos, yo los uno. Ven que aquí estoy más o menos a lo que es manualizada, por eso es que me quedan un poquito torcidos, pero no me van a dejar esto como así, qué sé yo, como, y aquí el eje, no. Siempre se hace la unión. Una antes, por decirlo así, tiene que pegar al suelo o al cero, digamos, y una después igual me tiene que pegar al cero. No puede quedar como flotando. Vean acá, una antes en cero, una después en cero. Este punto viene siendo este punto ven que queda más alto, viene siendo este punto viene siendo este punto este punto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, este es este, que me acuerdo un poquito, este es este que llega casi a cero y el cero como tal. Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto, ingresamos con el mismo link. Entonces, no nos van a poner a hacer un histograma o un polígono de frecuencias, no, pero sí nos pueden poner lo típico, un complete, un gráfico, una tabla y nos preguntan cositas por ahí. Las medidas de posición, que con eso es lo que se tiene que hacer en la situación problema. ¿Qué son las medidas de posición? Algunas ya ustedes las conocen desde séptimo, como el promedio, la moda, la mediana, ¿verdad? Algunas cositas ya se han venido trabajando desde séptimo y van a ver otras nuevas.